Esta tarde te queremos dar gracias, Señor, por estar aquí, Señor, aquí reunidos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor Padre Santo. Gracias por lo bueno y por lo malo, Señor. Te agradecemos por todo, Señor. Señor, te queremos pedir perdón, Señor, si te hemos fallado, Señor Padre Santo. Perdona nuestras aptitudes, nuestros errores, nuestras iniquidades, Señor Padre Santo. Perdónanos si alguna vez hemos hecho algo que no, que tú que te, que te hemos ofendido, Señor Padre Santo. Perdónanos, Señor. Hoy pedimos por cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor, por sus familias, Señor Padre Santo, para que tú las sigas bendiciendo, Señor Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga después de 2 semanas, de más de 8 días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Sí ven ahí? Sí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno. ¿Qué son los sacramentos? Se dice que los sacramentos son un acto simbólico para sellar una verdad y un hecho espiritual. También se dice que es una señal externa de una gracia interna, la cual recibimos a través de Jesucristo. O son aquellos signos o sellos santos del pacto de gracia. Bueno, ya les voy a explicar bien qué es esto. Cuando les decimos que es un acto simbólico para sellar una verdad y un hecho espiritual, es decir, lo mismo que son signos y sellos santos del pacto de gracia. Ahora, estos actos simbólicos o sellos santos dan fe de la verdad o de ese pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un convenio que hacen dos personas. Ejemplo, si dos personas se juran amor, ¿cierto? Ese amor, ellos hacen un pacto, que es el matrimonio. Listo. ¿Cuál es la señal de ese pacto que ellos hicieron a través del matrimonio? La señal son esos anillos que ellos se colocan en el dedo. ¿Cómo se llama ese dedo? Ese es el anular, ¿cierto? El dedo anular. Entonces, ¿qué significa esos anillos? El hombre, usando ese anillo ahí, cualquiera que le ve ese anillo, lo primero que piensa y dice es casado. Pero en realidad, ¿qué está diciendo el hombre con ese anillo a las demás mujeres? Le está diciendo, yo ya, ¿cómo se llama? Yo ya escogí la mujer que va a pasar el resto de la vida conmigo. Yo ya no voy a mirar a ninguna otra mujer porque de entre todas las mujeres del mundo, esta fue la que me gustó. Entonces, el sello de ese pacto o de ese acuerdo que hicieron estas dos personas a través del matrimonio es ese anillo. Vamos a poner otro ejemplo. Si dos personas, una va a vender una casa, y la otra la va a comprar, ellos hacen un pacto, ¿cierto? ¿Y cómo y qué señal queda de ese pacto, de la venta y compra de esa casa? Las escrituras. Entonces, donde consta que el uno la vendió y el otro la compró. Esa es la señal que queda de esa venta de esa casa y ahí dice quién es el nuevo tenedor de ella o el nuevo dueño. Otro ejemplo. En el pacto que Dios hizo con Abraham, cuando le dijo que él sería el padre de todas las naciones y que Abraham mostró su fe, ¿sí? Porque Dios le dijo, toma tu parentela, vete a donde yo te voy a mandar, y él sin poner pero, sin cuestionar, sin nada, él se fue para allá, para donde Dios le dijo, o sea, él mostró fe. ¿Cuál es el sello o la señal de esa fe que mostró Adán a Dios? La circuncisión. De ahí para allá,
todos los que le nacieran a Abraham tenían que ser circuncidados. Y si había alguna persona extranjera que quería participar de la fe de Abraham o creer en el Dios de Abraham, tenía que circuncidarse. Entonces, la señal era la circuncisión. Ahora veamos otro ejemplo, a ver si les queda. Perdón, ¿cuál es la circuncisión? Expliquémonos qué es la circuncisión, sí. Sí, la circuncisión era una pequeña incisión que le hacían en el prepucio, o sea, pues aquí todos somos adultos. Ustedes saben, en el pene del hombre, por fuera hay un cuerito, eso se llama prepucio. Cuando el pene no está erecto, él se arruga, ¿cierto? Entonces, ese cuerito es el que se llama prepucio. Entonces, a ellos les hacían una incisión ahí en toda la puntica del pene. Entonces, eso era lo que se llamaba circuncisión. Y con eso quedaban como marcados o sellados, o eso constaba, esa era la señal de que constaba que ellos profesaban la fe de Abraham. Vámonos a un ejemplo mucho más clarito, por ejemplo, Noé. Cuando Dios mandó el diluvio, cuando terminó el diluvio, él dijo, no voy a volver a acabar el mundo en diluvio, en agua. Ese fue el pacto que él hizo con Noé, la promesa que él le hizo a Noé. ¿Cuál fue la señal que quedó de esa promesa de Dios? El arco iris. Que cada vez que el arco iris saliera después de llover, eso representaba el pacto que él había hecho con Noé de no volver a acabar el mundo en agua. Mi pregunta es, ¿hasta ahí me han entendido en sí qué es la señal o el acto simbólico que nosotros llamamos sacramento? Sí. Sí. Uh-huh. Miren, por ejemplo, uno más actualizado, por ejemplo, el nuevo pacto, del que hoy se habla, que es el nuevo pacto, que es la promesa de la vida eterna, que nosotros la adquirimos a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La señal o sello de que nosotros estamos incluidos en ese pacto al recibir a Jesucristo en nuestras vidas es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí el sello es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas esas señales o actos simbólicos o signos o sellos santos son lo que nosotros llamamos sacramento. Ahora, cuando dice que son signos y sellos santos del pacto de la perdón, cuando dice que es una señal externa de una gracia interna, ¿qué quiere decir esto? Que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos recibido la salvación, ¿cierto? ¿Cómo la recibimos? Empezando por arrepentirnos de nuestros pecados, por reconocer que somos pecadores, pedimos perdón. O sea, estas son una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Que es nuestro deseo apartarnos de los pecados, que queremos iniciar una nueva vida en Cristo. Entonces, esto es lo externo, porque esto se ve. Esto, a simple vista de las demás personas, esto se ve, ¿cierto? Ya cuando recibimos a Cristo, recibimos muchas cosas internas, como que recibimos la salvación, es interno, o sea, eso no se ve, es intangible, pero sabemos que lo hemos recibido cuando recibimos a Cristo. ¿Qué recibimos? El gozo, la paz, la tranquilidad, el deseo de hacer el bien, de caminar rectamente, el deseo de estar en su presencia, nos da hambre y sed espiritual. Entonces, esto es todo lo interno, lo que se mueve dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo se sella o cuál es la señal para mostrar que nosotros recibimos toda esa gracia o todo eso que está dentro de nosotros? El sello es el sacramento del bautismo. Ejemplo, como yo dije, bueno, me arrepiento, soy pecadora, Señor, perdóname, te entrego mi vida, yo quiero apartarme del pecado, yo quiero una nueva vida en ti. Listo, eso es lo externo. Cuando ya yo lo recibo y empiezo a caminar con él, entonces ya dentro de mí nace el deseo ya de ser una nueva persona y de hecho empiezo la vida para ser una nueva persona en Cristo. Entonces ya me dan deseos de leer Biblia, de orar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios. Todo eso es interno. ¿Y cómo doy yo el paso para mostrar que yo quiero tener un compromiso con Dios? ¿Cómo? Con Jesucristo.
bautizándome. Con ese bautismo yo sello o yo le digo al Señor, Padre, esta es mi decisión de caminar en tus caminos. Ahora, el bautismo no es requisito para la salvación. No es que, ay, si no me bautizo no me salvo, no soy salva. No, porque como es una señal, o sea, en sí el bautismo no es como que digamos la cosa de fondo, no, es una cosa de forma. Entonces, si yo no me bautizo no quiere decir que yo no soy salva, no. El bautismo es como es el paso para hacer pública mi decisión de seguir a Cristo. Por ejemplo, ay, es que salió el arco iris y entonces eso quiere decir que es que va a haber otro diluvio esa es la señal de que por medio del arco iris hubo un diluvio. No, por medio del arco iris no hubo el diluvio. El arco iris es la señal de que Dios selló su promesa con el arco iris diciendo, no voy a volver a acabar el mundo en agua. Ahora, estos sacramentos son instituidos directamente por Dios, porque sabemos de sacramentos que han sido instituidos por personas, por el hombre. Miremos Mateo 4:11. Si nos vamos a Mateo 4:11 dice, Sebastián, me vas buscando Génesis 17:7, porfa. Mateo 4:11 dice, entonces, Mateo 4:11. No, me equivoqué, Mateo 4:11, no, Mateo 28:19. Estamos hablando de que los sacramentos fueron instituidos directamente por el Señor. Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a las naciones. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está hablando él de bautismo. Y luego, en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 11:23 dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Entonces, aquí está hablando de los dos sacramentos que él instauró, el bautismo y la Santa Cena. Miremos lo siguiente, lo que les estaba diciendo ahorita. La señal sirve para indicar otra cosa, no a la señal misma. Ejemplo, en Éxodo 4, del 1 al 5, habla de que la vara de Moisés, cuando Moisés el Señor le dijo a Moisés, ves a Egipto y ves a sacar a mi pueblo de Egipto. Y él dijo, Señor, pero si yo voy y les digo que tú me enviaste a sacarlos de allá, ellos no me van a creer. ¿Qué señal les puedo hacer para que ellos me crean? Entonces, él viene y le dice, bueno, toma tu cayado, lo lanzas al piso, se convertirá en una serpiente y esto será señal de que yo fui el que te envié.
y luego vuelves y la tomas y ella vuelve y se convierte en una vara. Entonces, la vara de Moisés al volverse serpiente fue una señal para que los que vieran ese milagro, entendieran que sí era verdad de que Dios había enviado a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la señal sirve para indicar otra cosa, no literalmente lo que estamos viendo. ¿Sí me hice entender ahí? ¿Aló? Se me durmieron. Creo que debes explicarlo de nuevo porque vi que Sebastián se quedó calladito o algo así, entonces mejor repítelo. No, yo entendí, ellos estaban hablando de cuando Dios le dio el poder a Moisés para convertir la vara en serpiente. Uh-huh. Exacto. La señal, o sea, cuando nosotros hacemos una señal, la señal sirve para indicar otra cosa, no lo que estamos haciendo literalmente. Ejemplo, ¿qué era lo que literalmente estaba haciendo Moisés? Lanza la vara y se convierte en serpiente, eso es lo literal. Pero eso no era lo que él quería mostrar con esa señal. Él lo que quería mostrar con la conversión de la vara en serpiente era que los que vieran ese milagro, ¿cómo le digo? Aceptaran o creyeran que en verdad él había sido enviado por Dios. Porque él le dice, Señor, ¿y qué señal yo les hago para que ellos crean que tú me enviaste? Y él le dice, toma la vara y conviértela en serpiente. Esa va a ser señal para que ellos crean que yo fui el que te envié. ¿Sí me hago entender? Sí, eso, Angélica, es como cuando Elías subió allá al monte que Dios hizo caer fuego, allá en el monte Carmelo. ¿Que subió quién? Elías, cuando le demostró que el Dios sí era cuando cayó la bola de fuego. Sí, por eso, pueden enviar, se envía la señal, pero literalmente no es que la gente vea lo que literalmente está haciendo la señal, sino el mensaje que trae detrás la señal. Eso es lo que quiere decir la señal. Ejemplo, mira, vamos a ver esta vez si queda más claro. Dice, los milagros de Jesús fueron señales de que era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías divino. Si nosotros nos vamos aquí de rapidez a Juan 2 dice, Juan 2:11 dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, Jesús que decía que él era el Hijo de Dios. A los discípulos de él le dijo, no, yo vengo de parte de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Listo. Los discípulos decían, ajá, y muéstranos, danos una señal de que en verdad tú eres el Hijo de Dios. Entonces él empezó a hacer milagros. Los milagros que él hacía eran las señales de que él era el Hijo de Dios. Las señales en sí no sirven para indicar lo que literalmente estamos viendo, sino para indicar otra cosa. Aquí las señales o los milagros que Jesús hacía era para indicar de que él era el Hijo de Dios porque él lo estaba diciendo. Otro ejemplo, por ejemplo, lo que les dije ahorita, la circuncisión de Abraham. Esa era la señal. ¿Qué es lo literal? Esa cirugía que les hacían de cortarles el prepucio, listo. Esa es la parte literal, lo que estamos viendo directamente. Pero ¿cuál era el mensaje que estaba detrás de esa circuncisión? Que ese era el sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham. ¿Sí me entienden? O sea, cuando una persona la circuncidaban, ¿qué quería decir eso? Que la persona tenía fe. ¿Puedo agregar algo? Hágale. Por decir algo, aquí las señales antes del fin. Entonces, ahorita mismo, si uno lee, literalmente en la palabra dice que se oyen rumores de guerra, las pandemias que estamos viviendo ahora, los eclipses están seguidos. Entonces, no es en sí que uno se va a enfrascar en que el mundo está convulsionado y tal cosa. No, no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir, según a la luz de la palabra, que esas son señales para como en la venida del Señor, o sea que la venida del Señor está cerca. Exactamente.
Pueden suceder terremotos, hambre, epidemias, guerras y todo eso, pero no enfrascarnos en eso, sino qué es lo que quiere decir esas señales detrás, que la venida de Cristo está cerca. Ya. ¿Sí me entendieron? Bueno, yo sí. Sí, Que hable Joan Sebastián. Vamos a ver, mira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No confundir la cosa señalada con la señal. Ejemplo, vámonos al cuento del bautismo. ¿Cuál es la cosa? O sea, ¿cuál es la señal? La señal es el bautismo, listo. Ese es el bautismo, es la señal. Pero ¿qué hay detrás del bautismo? ¿El bautismo qué quiere decir? Que yo he decidido públicamente decirle al Señor, Señor, yo quiero que vivas en mi vida y que seas tú el que tome el control de mi vida de aquí en adelante. Es eso el mensaje. ¿Y cómo hago yo público ese mensaje? Con el bautismo. Es como dar un paso de fe, es como dar un paso de tomar una decisión ya en la vida de uno. En sí, el bautismo no representa salvación. Ay, si no me bautizo no me salvo. No, no, porque simplemente es como un requisito, como una señal, es como decir, yo tomo en serio, Señor, el hecho de haberte recibido en mi vida. ¿Y cómo lo tomo en serio? Bautizándome. Es como una forma de decirle a Dios y decir uno mismo, estoy contigo, voy a seguirte. O sea, eso es como exacto simbólico, decirle, reafirmar Simbólico. de que quiere seguir con él. Exacto, porque la señal solamente, ¿qué es lo que hace la señal? Simplemente confirmar y declarar ese pacto que yo hice con esa persona, ¿ya? Eso es lo que hace es confirmar. Ay, bueno, listo, yo decidí entregarle mi vida a Cristo. ¿Cómo confirmo yo esa decisión? Bautizándome. ¿Quién más no entendió? ¿Quién no entendió? Yo entiendo eso como una obligación, ¿no? ¿Cómo? Yo lo entiendo como una obligación. No, eso no es una obligación. No. Es como, ¿qué te digo yo? Es como te digo yo, es como decirle, Señor, yo voy a tomar en serio, yo quiero, mira, por ejemplo, el ejemplo del matrimonio. Ay, sí, la pareja, yo te amo, yo te amo, yo te amo, sí, pero se van a quedar en el solo te amo. O sea, tiene que haber como un pacto que ellos dos hagan, donde hagan una señal de que ese amor está ahí. Públicamente decido casarme con fulanito de tal. Pero ¿cuál es la señal de que yo tomé esa decisión de casarme con fulanito de tal? El anillo. el Porque bautismo este es un examen, paso de obediencia. Angélica, para explicarles, el bautizo es un paso de obediencia al Señor, es un compromiso con Dios, no con los hombres. Y es como nosotros que estamos recibiendo este discipulado, es para que entendamos verdaderamente qué quiere decir el bautizo, porque una de las formas de expresar que ya estoy bautizada es cuando recibimos la cena del Señor. Que cuando usted y yo recibimos la cena es recordar la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo y repito, que este bautizo es un paso de obediencia, no salva, pero me comprometo y me acerco a Dios que lo estoy tomando en serio, que es en serio. Es como cuando usted tiene un novio y dice, no, mi compromiso es de que yo me case con ese novio porque quiero ir al altar y de verdad lo tomé en serio, no quiero guardarle fidelidad. Pero ya eso es entre Dios y la persona, porque todos somos humanos y vamos a cometer muchas infidelidades humanamente, pero somos de Cristo y para Cristo. Entonces es una obligación. Sebas,
no es una obligación. O sea, tú no te puedes sentir con las cosas del Señor que, o sea, si tú ves así como, es como si tuvieras a tu papá que te estuviera obligando a hacer algo. No, el Padre es amor. Y es como cuando tú dices, bueno, mira lo que viviste precisamente anoche y todas esas cosas. O sea, el Padre está allí, pero tú dices, bueno, me voy a bautizar porque el bautizo dice que uno se bautiza en agua para nacer de nuevo, pero uno da ese paso como para decirle, Señor, aquí estoy contigo, pase lo que pase, firme para aquí en adelante, no importa que me resbale mil veces me levanto. Así es lo que quiere decir eso. Vean, No, igual yo tengo muchas dudas con ese tema. Vea, Sebastián, es sepultar el viejo hombre para con Cristo empezar una nueva vida con él, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Solamente estamos recibiendo el discipulado. Ya usted más adelante, cuando se le aclaren las dudas, usted si quiere se bautiza. Lo importante es que siga tomando el discipulado y el Espíritu Santo a través de las enseñanzas y todo, le va aclarando muchas dudas, pero tranquilo, reciba el discipulado que más adelante usted verá si se bautiza o no. El compromiso es con Dios. Seba, mira, ¿qué pasa? Cuando, yo te digo algo, cuando eso de ponerte en el corazón de dar el paso de bautizarte, eso lo hace el Espíritu Santo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me metí en los caminos de Dios, yo me bauticé como al mes. Listo, yo la cogí, la entendí y yo dije, voy mi paso con Dios. Bueno, me bauticé. Cuando Daniela empezó en los caminos, ella en su emoción me dijo, mami, yo me voy a bautizar. Le dije, no, señorita, todavía no. Ay, ¿por qué? Porque yo a usted no le veo fundamento. O sea, yo a usted todavía la veo como que sí, como que no. No te veo como que se note que tu deseo de bautizarte se refleje en los frutos. ¿En qué? Yo sí quiero leer la Biblia, yo sí me quiero levantar a orar, yo a ti no te veo esas ganas. Entonces quiere decir que tú todavía no estás preparada. Ah, bueno, mami, pasó un tiempo, yo creo que como un añito, ya yo la veía más metidita con Dios, ya la veía tal. Y cuando estábamos en Ministerio de Verdad y Vida, que empezaron a decir que el discipulado para bautizarse, entonces ella me dijo, mami, yo quiero hacer el discipulado para bautizarme. Le dije, bueno, ahora sí, porque ya te veo como más seria en las cosas con Dios. Ella fue, hizo su discipulado para el bautismo y se bautizó. Y hasta el sol de hoy ella no ha dado un pie atrás. O sea, cuando ella dio el paso del bautismo, porque ya estaba segura que ella de ahí para adelante iba a ir con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente en las iglesias, en la emoción se bautizan y a la vuelta de un mes se van de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué empezaron a implementar las iglesias? Que iban a ser discipulados para aclararle a la persona que este era un paso importante, que era un paso serio, porque mucha gente lo tomaba como al folclore. Se bautizaban y se iban. Entonces, ellos empezaron a dar el discipulado para que la persona tuviera claro cuál era el paso que iba a dar. Mire, aquí al final de la clase hay un video de un pastor que se llama, creo que apellido Núñez. Se lo voy a colocar y él habla de qué es el bautismo, a ver si así les queda un poquito todavía más claro lo que yo aquí estoy explicando. Disculpa, Entonces, Angie. No, eso acerca de lo que estabas hablando sobre la cuestión de que el bautizo en ciertas iglesias. Mira, acá me pasa algo, yo veo pues, hay una iglesia que me reservo el nombre pues porque me están escuchando por acá atrás. Esa iglesia recibe mis suegras. Ahí hay algo, yo asistí a esa iglesia. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa? Porque todavía lo hace. Ahí van muchas personas y por primera vez y toda la cuestión, ¿qué pasa? Que bautizan. Esa era una de las dudas que yo tenía acerca del bautizo. Yo, pero ¿por qué van a bautizar así? Porque uno quiera enseguida, no, me voy a bautizar y ya. Digo, debe de haber como una preparación tanto espiritual como mental para uno tomar esa decisión. Por eso que tú decías ahorita, de que hay personas de que se bautizan y de que a los días vienen y se salen en la iglesia. Eso yo lo veo. Eso yo veo esa acción de ciertas personas que hacen eso. Y en esa iglesia hacen esa cosa de que bautizan, ¿no? ¿Quién se quiere bautizar? Y el que se quiera bautizar se bautiza sin tener concientización ni tener una preparación
de lo que va en realidad a ser su nueva vida a partir del bautizo. Entonces, eso que tú estabas hablando, y yo quería dar esa opinión porque yo lo he visto y lo veo. Sí, por eso es que tienen que darle a uno una preparación a la persona para que sepa qué es lo que va a hacer. O sea, uno no puede ir haciendo las cosas a ciegas. Y algo importante que yo veo para el paso del bautismo es, vea, de usted el paso del bautismo, cuando usted se sienta ya con, como quien dice, que usted tomó la decisión de meterse con Dios derecho, pase lo que pase, como dijo ella ahorita, pase lo que pase, Señor, yo voy a seguir tus caminos, si me resbalo, yo sé que tú me vas a levantar, si va a venir el enemigo a atacarme, tú me vas a defender, o sea, es como una decisión radical que uno toma en ese momento y dice, Señor, y mi señal de que yo quiero estar contigo, de que yo quiero andar en tus caminos hasta el día que me recojas, es que yo voy a voy a bautizarme, voy a hacer pública mi decisión. Simplemente es eso. Por eso es mejor cuando uno vaya a bautizarse estar concientizado de que no va a dar un pie atrás, un paso atrás. Va a seguir derecho con Dios, venga lo que venga. ¿Qué vas a decir, Sebas? Pero es necesario que, por ejemplo, públicamente. Yo le quiero decir algo a Sebas. Ya lo estás haciendo públicamente. Eso. Sale a bautizarte, es como si lo estuviese públicamente. Tú no puedes ir allá en una iglesia tú solo y que el pastor diga, bueno, hoy hay bautismo, vengan, tenemos varios compañeritos aquí que ya se van a bautizar. Y puede él hacer el bautismo nomás con los 10 que se van a bautizar ese día y de pronto ese día no hay culto, no hay nada y lo están haciendo ahí. O sea, no es el hecho de que ay, va a haber un poco de gente y me va a ver, no. Quiere decir que el hecho de yo bautizarme es el acto público de yo decir, me meto derecho con Dios. ¿Sí me entiende? Estoy haciendo pública una decisión mía mediante ese acto del bautismo. Cuando digo público, no estoy diciendo, no, es que va a haber un poco de gente y van a venir no sé cuántos familiares míos. No, no es eso. Simplemente es como esbozando hacia lo externo lo que hay internamente en mí, la decisión que internamente ya yo tomé. Perdón, Angélica, Sebas, y para el otro, este muchacho que está allá, cuando uno está pequeño, el bautizo, lo que pasa es que en el cristianismo, no sé por qué la gente le da tanto miedo como que venga a Dios o a Jesús como algo así, pero cuando uno está pequeño es el mismo bautizo que se te hace en la iglesia católica. Lo que pasa es que cuando uno en la iglesia católica, eso es mira que tú que estás ahí conoces más que yo sobre eso, que es como uno de los mandamientos, no sé, y te van allá y te dan un nombre y te bañan ahí en la piscina esa también y todas esas cosas, porque si no, no hace parte de sí, de Dios, del Espíritu Santo. Con la diferencia que en ese momento lo hacen sin tu consentimiento, o sea, eso es un acto, los papás toman la decisión, te llevan, te bautizaron y hoy en día también tienes ese nombre que tienes porque ellos decidieron colocarte eso. Cuando uno conoce a Cristo, y dice la palabra que uno conoce, o sea, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y uno se enamora y uno ve que la vida cambia porque la verdad es que uno aprende a amar a Dios y todas las cosas, ya la decisión no la toma otro, ya esa decisión, o sea, la tomas tú, o sea, ya ese bautizo uno lo va a hacer es conscientemente, pero eso lo haces a medida que tú vayas en el proceso y cuando ya tú en un proceso tú dices, no, quiero dar ese paso, eso le nace a uno del corazón y eso es muy hermoso. Y el día que uno lo hace, o sea por medio de una iglesia, porque eso lo programan son las iglesias, alguna cosa, un evento, o nosotros, por ejemplo, que estamos acá en el grupo, como dijo Mari, que sería bueno de ir a las aguas de nuevo. Por ejemplo, el día que eso lo haga, yo lo renuevo, a mí me gustaría renovarlo, pero eso le nace del corazón, o sea que no te compliques, no te cargues con eso, porque eso nace del corazón. Lo que pasa, aporto algo también, es que cuando uno también lee la Biblia, no sé en qué parte está escrito, no recuerdo muy bien. Lo que pasa es que creo que el bautismo bien dice que es arrepentimiento de pecados. Entonces yo digo que para Dios, eso que ahorita Angie está diciendo de que si es obligación, de que si es como un pacto, una prueba de lo que estábamos hablando ahorita, de decir, bueno, en verdad me voy a arrepentir, estoy arrepentido, quiero una nueva vida con Dios, caminar con Dios, nacer otra vez. Entonces, es eso, arrepentimiento de pecado. Yo, por ejemplo, yo a mi hija no la bauticé, yo la presenté a la iglesia, se la presenté a Dios.
Entonces es algo que, como dice la amiga aquí, que es algo que el mismo espíritu coloca en uno. Bueno, miren lo siguiente. Les doy gracias por los aportes. Que resulta que la Iglesia Católica tiene varios sacramentos, tiene 7 sacramentos, pero de esos sacramentos la Iglesia cristiana solamente acepta 2, que son el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué los 2 no más? Porque esos son los únicos sacramentos que se encuentran establecidos en la Biblia. El resto de los sacramentos no están allí establecidos. Entonces, ¿qué pasa? El bautismo, si nos vamos a buscar la raíz de lo que significa etimológicamente como sumergirse, zambullirse, rociar, lavar, teñir. Eso es lo que simboliza. Quizás cuando fueron a implementar esta cuestión del bautismo, tomaron esta palabra porque se utiliza para sumergirse en el agua o para lavarse simbólicamente del pecado. O sea, cuando yo me bautizo es como si yo me estuviera simbólicamente lavando de mis pecados al zambullirme en el agua. Es como si simbólicamente yo me estuviera zambullendo en la nueva vida de Cristo. Miremos, por ejemplo, leamos Mateo 3:13. Mateo 3:13. Y ya les digo otra cosita. Mateo 3:13 al 17 dice: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. O sea, Jesús ahí estaba como diciéndole al Padre: Padre, yo públicamente quiero mostrar de que esta nueva vida o este nuevo ministerio que yo voy a iniciar, lo quiero iniciar bajo tu bendición. Ya, cuando él dice que porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. O sea, él de pronto dice, bueno, el bautismo es como ese simbolismo de que tú estás lavando los pecados. Dios, cuando nosotros llegamos a Él, Jesucristo con su sangre nos lava del pecado. Jesucristo nos lava del pecado con su sangre. ¿Sí me hago entender? Pero el bautismo es como una decisión mía. O sea, yo soy la que quiero, como decir, Señor, yo te tengo tanto respeto y yo quiero algo tan lindo contigo que yo estoy dispuesta a dejar todo y te lo demuestro con el bautismo. Es mi decisión, o sea, a ti nadie te va a obligar. Cuando tú te sientas preparado y te digas, ahora sí me voy a bautizar, ya yo estoy seguro que el paso que voy a dar, voy a bautizarme. Esa decisión la tomas tú. Ya, pero dentro de ti sale la decisión. Porque te decía, por ejemplo, con Daniela, Daniel, no, usted todavía no me va a dar ese paso, mía, porque usted la veo como volando. Y ella me dijo, bueno, sí, mami, tienes razón, yo voy a esperar. La niña esperó. Y cuando ella me dijo, mami, ahora sí yo quiero bautizarme, o sea, que ya dentro de ella ya estaba ese querer o esas ganas de dar ese paso, de agradar a Dios, así como lo hizo Jesús aquí, cuando Él dice, este es mi Hijo amado que me da un gran gozo. O sea, ese gran gozo yo se lo quiero dar a mi Papá Celestial. Y si yo lo alegro dando ese paso, yo lo doy porque ya me siento preparada y porque yo quiero agradarlo a Él. Y que eso signifique el inicio de mi trasegar o mi camino en Él. Ese es como el inicio para yo empezar mis caminos con Él, de una manera como ya, como te digo, como si yo con Él estuviese haciendo un pacto y lo estoy simbolizando a través del bautismo. Entonces dice que el bautismo
Sirve para simbolizar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestro interés en Él. Cuando yo tomo la decisión del bautismo, yo le estoy diciendo, Señor, yo estoy interesada en tus caminos, yo estoy interesada en ti, yo quiero continuar mi vida contigo. Además, el bautismo también hace una distinción visible de aquellos que pertenecen a la iglesia y de los que no pertenecen a la iglesia. Por ejemplo, miren aquí la imagen, vemos las tres formas del bautismo. La primera es por inmersión. ¿Qué quiere decir inmersión? Que la persona es totalmente sumergida en el agua. Esa es la que por lo general se hacen en las iglesias cristianas. Está la segunda que ven el bebé, es por afusión o efusión. Ahí se riega agua en la cabeza de la persona. Y la última que ven es por aspersión, o sea, se le rocía agua sobre el cuerpo con un hisopo a la persona. ¿Qué pasa con el bautismo que vemos del bebé? ¿Por qué es preferible uno bautizarse cuando uno está grande, adulto? Que ese es el bautismo que contempla la Biblia, porque el bautismo de bebé es un dogma que se inventó la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú eres adulto, ya tú tienes uso de razón, ya tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, y tú eres en tu libre albedrío el que estás tomando la decisión de bautizarte y en qué fe. En cambio, un niño de esto, ¿qué decisión van a tener ellos? ¿Será que este niño que están bautizando aquí, cuando esté grande, dirá, ay, yo sí quería que me bautizaran en el catolicismo? ¿Y qué tal que cuando crezca diga, no, yo no me identifico con esa fe, no, yo quiero es seguir a Cristo, un ejemplo? Aquí están tomando la decisión por él. Por eso la Biblia no contempla el bautismo de bebés, de niños, porque ellos todavía no saben la elección, no saben con qué fe se van a identificar. ¿Sí me hago entender? En cambio, cuando ya eres adulto, ya tú identificas, yo no, la verdad es que yo prefiero la fe cristiana, la fe de Cristo, seguir a Cristo directamente, yo no quiero una religión, yo quiero una comunión con Él, por eso yo decido bautizarme. Si nosotros planeamos bautizo de todos los que están aquí, yo vuelvo y me bautizo. Vuelvo y me bautizo. Entonces uno puede bautizar hasta 2 o 3 veces, como uno lo considere. ¿Cómo, mijo? Uno puede bautizarse 2, 3 veces, como uno quiere, como uno lo considere, pues, no, yo necesito hacerme otro segundo bautizo, otro tercer bautizo, no, pues, no sé. Eso se le llama, no, eso se le llama renovar pacto, o sea, se renuevan pactos, o sea, uno dice, Señor, yo quiero volver a renovar pacto contigo, y eso uno lo hace de un acto de fe y volver a sentir esa presencia en ese momento, que eso es algo que uno no lo puede explicar, sino que uno lo vive en el momento que lo hace. Perdón, yo doy mi aporte. Mi mamá conoció de la palabra del Señor a través de la iglesia de los adventistas que descansan el séptimo día, que es sábado, que descansan para ellos el sábado, que la profeta de ellos o la señora que los guía se llama Elena de White. Yo no estuve de acuerdo porque les faltó doctrina. Entonces mi hermano y mi mamá se bautizaron ahí. Yo le compartí a mi hermano, que es pastor, y un día le dijo a mi mamá, mami, me gustaría que usted renovara su pacto con Dios allá en el bautismo, baje a las aguas. Se le dio un pequeño discipulado por la edad pues, que ella tiene, se le concientizó y ella nuevamente se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como cuando la persona cumple bodas de oro, de plata, casados. ¿Se entiende? Entonces, así es con el Señor, porque para mí fue lindo, lindo, lindo cuando yo me bauticé, porque yo sentía como que era en serio, que ese noviazgo que yo tenía con el Señor era en serio. Y tomé esa decisión de fe a los 6 meses de haber conocido de Cristo. Y de verdad que yo no quisiera nunca volver atrás, porque viví momentos tan difíciles sin el Señor, que yo digo que con Cristo he pasado los mejores momentos de mi vida. Felipe y el etíope, el Señor Jesucristo el Dios Todopoderoso llevó a Felipe allá donde estaba el eunuco, y él estaba en ese momento leyendo las escrituras. Cuando el eunuco entendió las escrituras que Felipe le explicó, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, nada. Vieron un charco por allá y por allá en ese charco lo bautizó. Entonces miremos cómo se confirmó
el amor de Dios en esa persona. Cuando la persona tomó la decisión, dijo, no, es que yo no sabía que estaban hablando de ese cordero inmolado, yo no sabía que como oveja fue llevado al matadero, estaba leyendo esa palabra. Cuando apareció Felipe, le explicó las escrituras y dijo, claro, entonces yo necesito ser bautizado. Entonces, ¿qué pasa? Démosle tiempo a lo que estamos aprendiendo. Váyase despacio, váyase seguro y el mismo Espíritu Santo de Dios le va a confirmar que si usted verdaderamente se quiere bautizar, tranquilo, el Señor le va a ayudar y le va a motivar y le va a mostrar verdaderamente que usted es de Cristo y para Cristo. Sí. Dice, bueno, que el bautismo, estos sacramentos solamente se dan a los creyentes y son de beneficio exclusivamente a los que son hijos de Dios, no a los que son del mundo, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es el gran medio que sirve para dar a conocer a Jesucristo a los mundanos, así como para confirmar a los creyentes en su fe. Entonces, los sacramentos son como una prueba adicional para los creyentes que se les confirma la gracia que anteriormente han recibido del Señor. O sea, es como una prueba adicional de que yo he recibido la gracia del Señor. Y también es como yo hacer una reverencia a mi Señor diciendo, Padre, yo te estoy tomando en serio, porque lo que les decía ahorita, en cuántas iglesias, personas que se han bautizado y a la vuelta de menos de un mes ya se iban, o sea, no tomaban en serio las cosas, pero también era que había un desconocimiento de qué paso era el que se iba a dar. Hoy en día las iglesias están haciendo eso, enseñar a las personas en qué consiste ese paso. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa la muerte del viejo hombre. Significa también la muerte del pecado. Nacimiento del nuevo hombre, el sello externo del pacto. Ese sello externo del pacto es eso. O sea, cuando yo me bautizo, estoy mostrando hacia afuera la decisión que ya yo tomé por dentro. ¿Qué fue? Que seguir a mi Señor Jesucristo. No es que yo cuando nosotros nos bautizamos es como si estuviésemos muriendo a esa vieja naturaleza de nosotros, a ese hombre y esa mujer pecaminosos que fuimos. Cuando nos bautizamos es como si ahí en las aguas estuviésemos dejando esa vieja naturaleza de pecado que traíamos. Es como si estuviera muriendo el pecado en nosotros. Y cuando salimos del agua, en el momento del bautismo, cuando estamos saliendo es como si estuviésemos naciendo nuevamente. ¿Sí me hago entender? Cuando nos introducen en el agua, es como que ahí se está ahogando el viejo hombre, la pecaminosidad, la inmundicia que traíamos. Ahí la estamos dejando. Y cuando nos sacan del agua, es como si estuviésemos naciendo de nuevo espiritualmente. Ya. Y ese acto del bautismo es lo que está sellando esa muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre. ¿Sí me hice entender? Sí. Dice que es el testimonio público de la transformación que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, sellando así externamente el pacto que Dios ha hecho con nosotros y nosotros con Él. Entonces, es el testimonio público de quién, el mío, porque yo soy la que estoy tomando la decisión. Listo, Dios ya empezó una transformación en mi vida. Él está haciendo cambios en mi vida. Como yo veo que está haciendo cambios en mi vida, yo siento que ya yo no puedo vivir sin Él, que yo ya no puedo acostarme un día sin orar, sin hablar con Él. Entonces, el paso siguiente es ¿qué? Decirle al Señor, hombre, Señor, yo tomo la decisión de entregarme por completo a ti. Es como los novios. No, es que yo pienso mucho en él, ay, es que ya yo no sé vivir sin él, hasta que viene y toma la decisión de casarse para ya vivir juntamente con esa persona. Acá tomamos la decisión de bautizarnos para decirle al Señor, Señor, esto lo estoy tomando en serio. Quiero seguir aquí en adelante contigo en serio. Angélica, ¿puedo hacer una pregunta? Aló. Sí, claro, dígame.
Bueno, esa pregunta de pronto, sí, también porque Sebastián de pronto la puede responder, o ¿qué significa la confirmación en la Iglesia Católica? Cuando dicen, no, te tienes que confirmar, o sea, ¿qué significa eso en realidad para? Vea, le cuento que yo en la Iglesia Católica, bueno, me bautizaron, hice primera comunión y yo hice la confirmación. Y yo lo que me acuerdo es que en esa confirmación, lo que yo me acuerdo fue que me pusieron a confesar los pecados y de ahí hicieron la misa, me colocaron una cruz en la frente de ceniza y pusieron como hacer unos rezos, el Ave María, el Dios te salve, pero no vi qué cosa diferente hubiera ahí. Pero eso es lo que yo quiero decir, o sea, como que hacer la analogía, o sea, yo creo que dentro de eso, dentro de esos votos cristianos allá en la católica, que confirmación, porque a mí me tocó hacer eso también cuando me iba a casar. Entonces, yo entiendo como eso, que confirmar es confirmar la fe de uno. Entonces, es lo mismo, o sea, el bautizo para mí, y como para explicarle a Seba esa parte, es parecido a eso, es confirmarle la fe que uno tiene en el Señor y que uno quiere caminar de la mano con Él. O sea, eso es lo que yo quería como que... Sí, es como que te digo, autenticar esa fe. Porque aquí, por ejemplo, dice que un sello sirve para autenticar o autorizar algo. Vayamos al ejemplo de Esther. Resulta que ustedes se acuerdan que el rey Asuero, que era el esposo de Esther, los reyes tenían un anillo. Cuando ellos emitían una ley, una orden, ellos ponían el sello del anillo al final de la orden. Ahora hay algo. Si no hubiera sido sellado esa orden, de todas maneras, esa orden tenía validez porque venía del rey. Pero resulta, y porque era un documento genuino del rey, pero ese sello servía era para los que recibían esa ley, no para el que emitió la ley, o sea, para el rey. Entonces, por ejemplo, él emitía la orden, por ejemplo, cuando él le prestó el anillo a Amán y Amán hizo la orden de exterminar a los judíos y él puso el sello al final de esa orden y enviaron esas cartas a todas las naciones de donde estaban los judíos y allá leían los gobernantes y decían, bueno, para tal día, para tal hora se va a formar una guerra y que los judíos no se pueden defender, tienen que dejarse matar, que no sé qué, y el rey es el que está firmando esto y aquí está el sello del rey. Entonces, ese sello era como para confirmar o autorizar esa orden que él estaba dando. Cuando yo tomo la decisión de bautizarme, es como que yo le estoy confirmando a Dios de que como ya yo di el paso de fe, yo ahora lo quiero confirmar a través de ese bautismo. Señor, ya de aquí en adelante quiero caminar contigo, pero ya tú sabes que con el bautismo que voy a hacer es para confirmarte que que la decisión que he tomado, o sea, no te estoy tomando a ti en recocha, te estoy tomando en serio. Ya, es como eso. Entonces, así es como es el sacramento. O sea, el sacramento no beneficia al que lo da, sino al que lo recibe. Como yo soy la que voy a recibir el sacramento, entonces a mí es que me beneficia. Dios me lo da, yo lo recibo y a mí es que me beneficia ese sacramento. ¿Por qué? Porque me confirma la gracia que yo ya recibí. Como ya yo recibí a Cristo, porque para uno bautizarse ya tuvo que haberse arrepentido, haber pedido perdón por los pecados, tuvo que haber hecho la oración de fe, tuvo que haber confesado todos sus pecados a Dios y ya empezó como una nueva vida en Cristo. Listo, ya lo empezó. ¿Cuánto llevas en el cristianismo, Sebas? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Cuánto llevas? En sí, cuando, o sea, vine a conocer más de Dios cuando conocí a Mari. O sea, con Mari llevo ya 5 años. Bueno, mira, tú estás como esos novios que 7 años de noviazgo y nada de matrimonio por ninguna parte. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, a estas alturas,
ya uno dice, no, yo no quiero dar un paso atrás. No, yo no me quiero devolver. Yo quiero seguir con Dios. Entonces, ¿cómo reafirmo yo ese querer? Dando el paso del bautismo. ¿Por qué? Ya tú estás recibiendo, hace 5 años tú ya estás recibiendo una gracia. ¿Qué? El gozo, la paz de Dios, la salvación, todo eso, mira en 5 años todo lo que has recibido de Dios. Entonces, esa gracia, que ya tú estás recibiendo hace 5 años, tú simplemente la vas a confirmar con el bautismo. Ya. Pero igual como te decimos, no es que, ay, me tengo que bautizar y tiene que ser ya. No, Dios te va a colocar en el corazón cuando ya quieras, sientas ya listo para eso. Porque Dios no obliga a nadie. Ah, sí, sí, yo tomaré la decisión ya cuando yo sienta ¿cómo le digo yo? Ese llamado. Yo todavía no he sentido ese llamado, entonces todavía no puedo decir que me vaya a bautizar. Bueno, el bautismo es la expresión del arrepentimiento del creyente. O sea, cuando yo me bautizo, yo estoy expresando mi arrepentimiento. También el bautismo es la expresión del amor redentor de Cristo. Cuando yo me bautizo, eso está expresando que Cristo me ama. Y también es la expresión eclesial del nuevo creyente. ¿Qué quiere decir eso? Que es la comunión que hay entre todos los creyentes juntos en la iglesia. O sea, la expresión eclesial del nuevo, o sea, del nuevo creyente, es como esa, le llaman coinonía, como esa comunión entre todos los hermanos que estamos dentro de la iglesia. Entonces, representa o expresa el arrepentimiento mío, expresa el amor redentor de Cristo para mí y representa esa comunión que yo tengo con todos mis hermanos cuando me reúno con ellos. Yo les voy a enviar estas ayudas para que miren los versículos y los lean con más detenimiento para que de pronto les quede un poco más claro. Ahora miren. Cuando yo les hablaba de que el bautismo se da de 3 maneras, que por inmersión, por efusión y por aspersión, hay muchas iglesias que tienen como una discusión sobre el tipo de bautismo, pero si uno se pone a analizar y uno dice, bueno, ¿en qué me afecta a mí o en qué afecta a mi salvación la manera en que yo me bautizo? No me va a afectar nada, porque a la final el bautismo no es el que determina mi salvación. Pero entonces en las iglesias cristianas se hace por inmersión, para que lo tengan ahí claro. ¿Cuáles son los requisitos para el bautismo? Miren, creer y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Yo me imagino que hace 5 años, Eva, tú ya recibiste a Cristo cuando hiciste la oración de fe. ¿Qué llevó eso implícito? El hecho de haberte arrepentido de tus pecados, ¿cierto? Sí. Luego, hacer la confesión de fe declarando a Cristo como Señor y Salvador. Listo. Luego, tomar una decisión personal y consciente. ¿Cuál decisión personal? De seguir los caminos de Dios, tomar la cruz y seguirle a Él. También, ¿qué? Conocer el plan de salvación y aceptarlo por fe. Yo en una clase pasada les hablé del plan de salvación, ¿sí o no? O sea, ustedes ya saben en qué consiste el plan de salvación, ¿cierto que sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las iglesias cristianas no aceptan el bautismo de bebés? Porque mira que aquí está diciendo, conocer el plan de salvación y aceptarlo por fe. Un niño a esa edad, que son bebés, ellos no tienen esa capacidad de entender qué es el plan de salvación y tampoco quizás sepan en sí qué es la fe, aunque la tengan. Entonces, por eso aquí no entra el bautismo de niños. ¿Qué otro requisito? Arrepentirse verdaderamente de la vida pasada de pecado. O sea, si yo ya hice la oración de fe, si yo ya estoy siguiendo a Cristo, si yo ya tomé esa decisión personal de entrarlo en mi vida, de aceptarlo en mi vida, y ya conozco el plan de salvación,
es porque yo ya me arrepentí sinceramente de mis pecados. Es porque yo ya decidí no volver a esa vida que yo llevaba antes. Y el otro requisito es confesar a Dios nuestros pecados y el deseo sincero de seguir la vida según el modelo de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando yo recibí a Cristo, a mí me hicieron me hicieron la oración de fe y como bueno, y me empezaron a hablar de la Biblia, explicarme la Biblia, que el que me enseñó, él iba una vez a la semana a mi casa y me enseñaba la Biblia, porque yo no entendía, yo leía y yo no entendía nada. Y entonces, cuando pasa un año y él nos dice a mí, Daniela, ustedes están como todas tibias, yo las veo a ustedes como que sí, como que no, y la verdad era cierta, o sea, nosotros vivíamos sacando excusas para ir a la iglesia, para ir al culto, no estábamos como bien, y ya había pasado un año, y ese día el coche nos redargulló, eso fue para un diciembre, y nos dijo, miren a ver qué van a hacer, porque ustedes están tibias, miren lo que dice Dios en la Biblia, que es mejor estar frío o caliente, pero tibio te vomitará de su boca, que yo, bueno, eso nos dijo un poco de cosas, y yo quedé tan mal, tan maluca, que al otro día me puse en internet a buscar información sobre qué era la Iglesia Católica, quién era Jesucristo, qué era él o qué era esa fe cristiana. Bueno, y yo sentí yo sentí un caliente desde la cabeza hasta los pies y empecé a temblar cuando yo estaba leyendo sobre qué era la iglesia primitiva y todas esas cosas. Y desde ahí, desde ese día, yo no volví a sacar excusa para ir a la iglesia, ni al culto, ni se me abrió más el apetito por leer palabra, por leer la Biblia. O sea, yo pienso que ese día el Espíritu Santo me bautizó. Entonces resulta que después de eso, una noche, eso fue en diciembre, y para el 24 de diciembre, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, y él me dijo, vea que tienen que confesar sus pecados a Dios por intermedio de Jesucristo. Yo me acuerdo que ese 24 de diciembre me encerré en mi cuarto, yo estaba solita en la casa y me puse a hablar con Dios. Y empecé a confesarle todos mis pecados, todos. Y parecía como si el Espíritu Santo me los trajera así a la mente, uno tras otro, uno tras otro. Y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar y por más que quería parar no podía, las lágrimas se salían solitas. Entonces ahí yo estaba haciendo la confesión de mis pecados y sentía un dolor en mi corazón como cuando tú tienes un mejor amigo o una mejor amiga y tú le faltas, o sea, tú la traicionas o tú haces algo malo y la amistad se pierde. Así me sentía yo en ese momento como que le hubiera fallado a Dios de una manera bien horrible. Entonces, esa noche yo siento que le hice la confesión de pecados a Dios de una manera pero sincera y el Espíritu Santo me ayudó. Por eso después que uno hace la oración de fe, uno tiene que hacer esa confesión de pecados. Hay gente que hace la oración de fe y dice que sí, que va a seguir con Cristo, pero no le dan la seriedad a la confesión de pecados. Porque es que, listo, Dios sabe que tú has pecado, Él sabe todos los pecados que tú cometiste, los públicos y los privados y los que hiciste por ignorancia y todo, pero dice ahí que tú tienes que confesarlos, porque al confesarlos, te estás salvando. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice el versículo. Entonces, cuando tú estás confesando pecados, lo estás haciendo para tu salvación. Entonces, si nosotros miramos todos estos requisitos que están aquí, yo creo que todos ya llenamos estos requisitos, ¿cierto que sí? Pues yo sí. Amén, amén, amén. Exacto, ya todos llenamos estos requisitos, ya que queda pendiente tomar la decisión cuando nos sintamos preparados. Vamos a ver este video, dura 4 minuticos y a ver si de pronto les queda un poquito más claro lo del bautismo. Miércoles, pero yo creo que esto no tiene volumen. Vamos a ver. Y como hago aquí, mamá. Que se escucha mejor, mándeselos. Ya.
¿Sí escuchan? No, ¿Ah? Yo no Sí, escucho nada, ahí te escucho no se un eco. escucha. no se escucha. Entonces se los dejo de tarea. Sí, se escucha con eco. Creo que es mejor que lo veamos después en el enlace. ¿Qué? Bueno, entonces se los voy a enviar por el WhatsApp para que lo miren, porque él habla del bautismo y de ahí qué conexión tiene el bautismo con la cena del Señor, porque el tema de la cena lo vamos a dejar para el próximo domingo. Entonces, él hace una conexión entre el bautismo y la Santa Cena. Hay iglesias que, por ejemplo, cuando yo asistí a la de Bethesda, dice que para nosotros tomar la Santa Cena debemos estar bautizados. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay iglesias que piden eso, que exigen eso. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar sobre el sacramento de la Santa Cena. Entonces, yo les envío el link de este señor y para que lo vean y les quede un poco más claro. La tarea es responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un sacramento? ¿Cuántos y cuáles sacramentos fueron instituidos por Jesús? ¿Quiénes pueden participar en los sacramentos? Una pregunta personal es, ¿quieres iniciar una nueva vida en Cristo? Y nombrar dos aspectos de lo que significa el bautismo. Y lo último, si estás listo para dar el paso del bautismo. Entonces esas respuestas las envían al discipulado del WhatsApp del discipulado, y ahí pues se le va colocando a cada quien su calificación. Bueno, mi pregunta es, ¿hay alguna pregunta acerca de la clase? Si tienen alguna duda, escríbanmela en el WhatsApp. Dice, mira, yo no entendí tal cosa. Y la próxima clase tratamos de responder esas preguntas que ustedes tengan y que me hayan enviado por el WhatsApp. ¿Listo? Listo. Perfecto. Mari, ¿tiene usted algo que agregar, algo que decir? No, simplemente me pareció muy especial todo lo de hoy y quería saber, Joan Sebastián, qué opina, qué dice. No se sientan manipulados, solamente yo sé que estábamos algunos escuchando, me pareció muy buenos esos aportes, nos aclaró a todos también muchas dudas y quería saber, Joan, qué siente, que si está aprendiendo o cómo se ha sentido. ¿O quién quiere aportar? Yo quiero que Joan hable, está muy calladito, quiero que hable. Bueno, de todas maneras es personal. Usted sabe que a veces hay personas Angie, que no regresa la diapositiva, por favor. Gracias. escuchan. Mm, sí. Sí, el micrófono está mal. Bueno, no, tranquilo, de pronto si nos quiere hablar al WhatsApp, tranquilo. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias a Angélica, a todos por estar ahí pendientes, a enseñarnos estos aportes tan valiosos, tan valiosos. Uno recordar todos estos momentos tan lindos que uno ha vivido con el Señor y que
cada día uno está en pañales, o sea, cada día aprendemos muchas cosas muy instructivas, muy buenas. Dios les bendiga, muchas gracias. Y bueno, seguimos conectados con el Señor. ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? Jay. Aquí estoy. Bueno, oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día de hoy. Gracias por la vida angélica, por lo que nos enseñas a través de ella, por el conocimiento. Te pedimos y pido perdón porque en la clase antes de empezar debemos de pedir la revelación también, o sea, que sí, que todo obstáculo y que toda fortaleza mental que tenemos a través de las religiones, o sea, de esas que venimos anteriormente y de las cosas del mundo también, tenemos muchas fortalezas mentales, entonces, o argumentos, como se dice, que se han derrumbado, porque sí que eso lo puede hacer el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender muchas cosas, porque a veces nosotros, como tenemos conceptos allí atrás, es lo que no nos hace sí, ver la verdad de otras cosas. Pido por cada una de las personas del grupo, por la vida de Mari, su familia, la de Angélica, su hija y toda su familia, por la de Joan Sebastián, por la de Seba, por la de Mirley y los que aún están allí que no se pudieron conectar hoy, por mi vida, por la vida de cada una de nuestras familias. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, infinitamente misericordioso, y siempre nos está sosteniendo a pesar de nuestras dudas, de nuestras aflicciones, de nuestros conflictos, pero ahí Él está ahí siempre con la mano extendida y nosotros, Señor, que nosotros nunca nos apartemos de ti. No es, a veces el camino no nos parece fácil, pero aferrarnos ahí de su mano, porque el verdadero camino eres tú, Señor, no es, o sea, no nos podemos apartar de este camino y sí, que la gloria y la honra sea para ti. Amén.